En agricultura es hora de Chile Público, el único programa 100% local y vecinal que llega a la vida cotidiana de las personas. El municipio es la institución más cercana a la comunidad y el encargado de resolver sus necesidades más urgentes. Chile Público, un programa realmente descentralizado. Conduce Jorge Andrés Pomar. Buenas noches, Radio Escuchas, buenas noches, Chile, y bienvenidos a un nuevo capítulo de Chile Público. Este Chile Público que hacemos, ¿con quién? Por supuesto, con Netcore. Netcore es la solución tecnológica que transforma la gestión de recursos humanos, contabilidad y educación de instituciones públicas y privadas. ¿Dónde nos escucha la gente? Amigo Lucho Fraile, Los Ángeles 100.5, Puerto Montt 96.9, Valparaíso, Viña del Mar 92.5, aquí en Santiago de Chile, en toda la región metropolitana somos 92.1. Canal 182 en Zapping TV, canal 143 en GTD. Y ya está lista y dispuesta la epistolar Luz Poblete. Oye, feliz de estar acá, siempre presencial. Eso. Ahora, por culpa de Colo-Colo y los partidos, claro, día por miércoles. Colo-Colo, día miércoles. Le mandamos un saludo muy cariñoso también a Carlos Sominami. Sí. Está en París. Está de viaje. Nuestro contertulio, ¿no es cierto? Y se reintegra, por supuesto, el siguiente martes a seguir compartiendo aquí junto a nosotros en Chile Público. Así que vamos a tener una conversación íntima, mi querido amigo. Claro, así como la de Lucho Jara. Sí, la de Lucho Jara. Oye, quiero felicitarte, me gustó mucho la carta. Ay, gracias. Creo que es necesaria. Y la no gente, fácil, ¿ah? Y la gente dice, cree que es mucho más liviano que sí. llegar a iterar, pero hay que ser valiente. Tú conoces mi historia. ¿Y sabes por qué? Porque además, bueno, no, pero aparte de la historia personal, no hubo ninguna otra respuesta del sector. O sea, yo sé que hay varios que piensan similar, y lo hemos conversado, y lo he conversado con ellos en privado, y públicamente, muchas veces. Pero en ese momento, no hubo nadie que saliera. Yo no vi, por lo menos, o sea, pudo haber alguien, y perdónenme si así fue, pero no vi ni una cuña, no vi otras cartas, de parte del sector de Chile Vamos, me refiero. No, recibimos mucho, bueno. Pongamos un poco el contexto, ¿ah? Sí, los amigos de la Juventud Republicana hicieron un video en donde hacían una oda, finalmente lo que había sido el golpe, el 11 de septiembre de 1973. Y por supuesto salieron rápidamente a responder el oficialismo, la izquierda, pero yo decía, oye, pero esto a mí no me interpreta en lo absoluto. Yo sé que tengo sintonía en varias cosas con la gente republicana. Por lo demás, lo quiero dejar en claro, mucho más que con la gente del Frente Amplio y del Partido Comunista. O sea, yo tampoco ahí me pierdo. Pero en eso que se trataba el video, cero, estamos en la antítesis. Bueno, en ese contexto entonces no era fácil, y hay que... yo agradezco ahí la iniciativa de Gonzalo Blumel, que nos invita un poco a dar una respuesta a aquello, porque además viene de la juventud, de una juventud de un partido político de la derecha. Y es súper importante a propósito de las nuevas generaciones y a propósito de un partido como Evópoli, que nace en democracia, que nace un poco para ampliar el espectro de la centro-derecha, desde una mirada liberal. Y cuando hablamos de liberal, tú tienes que serlo y parecerlo, ¿no? Y creo que cuando aparecen este tipo de apología, un poco desde la ignorancia, porque ni siquiera es como algo ideológico. Yo siento que las juventudes a veces no entienden el peso de la historia, y que cuando uno habla de que tiene que ser con memoria y que Chile no puede olvidar lo que pasó, y ahí quiero ahondar un poquito en la historia y quiero aprovecharme también de tus conocimientos, Jorge, porque creo que no es simplemente llegar y decir, hacer una apología al golpe militar, como tampoco ir y condenar como el golpe en sí. Y queríamos reflejar también en esas cartas es que llegamos a ese punto por irresponsabilidad política y de un sector político que fue la izquierda radical. Y con eso yo quiero recordar el acta que le exigió la DC con Radomiro Tomic, cuando él no va a la elección y deciden darle los votos a Salvador Allende el año 1970, creo que fue en octubre cuando se firmó un acta de garantías constitucionales democráticas. Garantías, sí, el año 70, en la elección en septiembre, creo que el 4,
De hecho, el 4. Y las dos primeras mayorías, porque no hubo mayoría absoluta, Jorge Alessandri y Salvador Allende, van entonces a una decisión del Congreso Pleno. Correcto. Y la democracia cristiana, que se especuló mucho en ese momento, siempre el Congreso había simplemente votado por la primera mayoría relativa o simple. Lógico. Y eso era tradición en Chile. Claro. Pero en ese momento estaba... Demasiado peleado. Claro, y estaba muy enfrentado. Entonces todo el mundo empezó a mirar a la democracia cristiana como una manera de dilucidar finalmente qué ocurría. La democracia cristiana pensó que una manera de ratificar a quien efectivamente había sacado la mayoría simple, que era Salvador Allende, pero que tenía la democracia cristiana serias sospechas y fueron ratificadas en los 1000 días del gobierno de la Unidad Popular, que el gobierno de Salvador Allende no iba a hacer caso absoluto a lo que era la Constitución y las leyes. Entonces, quien primero va en contra de la democracia y hace perder la democracia y hacer intervenir a las Fuerzas Armadas y de orden fue el gobierno de Salvador Allende. Y yo quiero ser clara en eso porque a veces se confunde, y uno que es parte de ese sector, y yo además vengo de una historia familiar, tú sabes que yo soy parte de la familia militar, de abuelo, de bisabuelo, de padre, de hermanos, de primos. Me siento orgullosísima de pertenecer. Y a propósito del 19 de septiembre, el Día de las Glorias del Ejército, 5 generaciones de mi familia han pasado por el Ejército de Chile y siguen pasando. Mi sobrino, por cierto, mi ahijado, se gradúa este año de oficial de Ejército, y creo que todavía hayan juventudes que quieran entregar ese valor a Chile, al Estado de Chile, a la República de Chile. No tiene que ver con ideologías políticas, Jorge. Entonces, creo que así como reivindico el rol dentro de la República, las Fuerzas Armadas y de Orden, y las policías, incluyendo obviamente a Carabineros de Chile y también a la PDI, creo que es importante hacer esa diferencia. Y otra cosa es condenar la forma en que se hizo en esos 17 años, y especialmente en los primeros años, de que habiendo fallado la República, decía en el último artículo de esa acta porque me la volví a revisar, a propósito de revisar la historia, que si se... en el fondo, si el gobierno Salvador Allende no cumplía, no daba garantías democráticas y constitucionales, obviamente tenía que intervenir las Fuerzas Armadas. Eso estaba escrito en el último artículo, es de los últimos artículos, si no es el último. ¿Ok? Entonces, cuando la democracia cristiana, que fue el primero en levantar la bandera, el 73, y dice, aquí tiene que intervenir las Fuerzas Armadas, y le dan gallina y le tira, porque eso es realidad, eso es un hecho. Cuando ya se habían armado, armado literal con armas de fuego, el MIR o el MAPU, aquí lo hemos conversado hartas veces, todo es historia sabida, esa intervención era necesaria. De hecho, se llama, en estricto rigor, Carlos siempre dice que en verdad ellos no tenían ni un arma. O sea, ni un arma en el sentido... Carrizal Bajo es una ficción. No, pero no, Carrizal Bajo es de los 80, de la Internación de Armas del Frente. Carlos siempre dice que, claro, que tenían armas, pero, no sé, comparado con la Fuerza Armada, ni el 1%. No, pero independiente de eso, por eso, yo no quiero justificar el uso de las armas para ningún lado, pero cuando intervienen las Fuerzas Armadas es cuando ha fallado la República, cuando ha fallado la democracia, cuando hay una falla ahí. La Fuerza Armada no llega y interviene porque se le ocurrió levantarse un día e intervenir. Y además porque estaba escrito, por eso muchos discuten el concepto de pronunciamiento militar, que efectivamente es un pronunciamiento. El Congreso le exige a las Fuerzas Armadas pronunciarse respecto de un acta que había sido firmada y que había sido, en el fondo, violada, digamos, por el gobierno de Salvador Allende. No sé cuál será la palabra precisa para eso, y se le exige ese pronunciamiento que estaba por escrito. Golpe es algo planificado que está para derrocar a un gobierno. Entonces, en lo que estaba mal y en lo que falla las Fuerzas Armadas, y especialmente el Ejército que se hace cargo, y no solamente que falle en el sentido retórico del término, sino que es una aberración a la democracia, fue la violación de los derechos humanos, que es reconocido por todos, y ahí no tienen que haber dobleces. No tienen que haber dobleces en eso. Y lo segundo es que debería haber intervenido hasta restaurar lo más rápido posible la democracia, las elecciones populares, y por eso es una dictadura, y por eso también Evópoli nunca ha tenido complejos en llamar a ese gobierno, a ese régimen de 17 años dictadura, porque efectivamente se rompieron los 3 poderes del Estado, y todo se canalizó en un solo poder de una sola persona, en este caso del general Pinochet. Y creo que eso tiene que reconocerse históricamente, no solo ideológicamente, justamente para no volver a repetir. Entonces encuentro que es una irresponsabilidad
de parte de la juventud republicana y del partido en general, porque yo fui presidente de un partido y fui secretaria general y sé lo que es trabajar con las juventudes de los partidos. Y ellos generalmente son más impetuosos que uno, de repente son más radicales que uno, son más atrevidos incluso, se atreven incluso más cosas que los adultos, como nos dicen ellos, la directiva adulta, pero siempre está en revisión y está en conversación respecto de lo que van a decir, porque igual representan un partido político, una ideología, una idea de las cosas, y en este caso del ámbito público y político en particular. Entonces, también la revisión de eso es importante que sea conversada, porque si es la opinión de la juventud, también es la opinión de todo el Partido Republicano. De hecho, bueno, el partido salió a respaldar a su juventud. No sé si después pudiste seguir revisando un poco el detalle, que, por ahí luego se diluyó algo por el tema de la fiesta del 18, pero salió el diputado Johannes Kaiser, él decía, bueno, si las Fuerzas Armadas en su momento no actúan, es algo similar, por ejemplo, a un escenario similar a lo que estamos viendo en Venezuela, y no habrían puesto encima el yugo marxista y finalmente todo ese discurso, que yo creo que no es cuento. No es cuento. Y por eso quise hacer este recuerdo de la historia. Las Fuerzas Armadas de Chile no intervienen a modo de golpe militar para derrocar un gobierno porque se les ocurrió a las Fuerzas Armadas, sino porque estaba escrito en esta acta que tenían que pronunciarse respecto, y el Congreso le pide pronunciarse, porque hay que ser justo también con la historia. Otra cosa es la forma en que se dio. Y creo que ahí voy a ser abogado del diablo para ser preciso. Esto esto conversado con un historiador también. El acuerdo de la Cámara de Diputados, que así en general se llama en todos lados, el acuerdo de la Cámara de Diputados, ojo, hay que tener ojo, no es un acuerdo institucional de la Cámara de Diputados. Es un acuerdo de una mayoría de los diputados. Una mayoría, pero no es la Cámara como institución. Sí hay una mayoría de diputados que firman aquella declaración, acta, y declaran al gobierno inconstitucional. Pero ojo, no es la institución Cámara de Diputados, sino que es la inmensa mayoría de los diputados. Cuando lo declara inconstitucional. Sí, es un acta que se firma y que no es la Cámara, sino que es un grupo de diputados. Y luego, tengo serias dudas porque la democracia cristiana le pide efectivamente a Salvador Allende esta acta de garantías constitucionales. No obstante, no sé si eso tiene una validez legal o es un simbolismo la firma, o en el fondo tenía en sí una validez legal. Habría que averiguarlo bien. Tiendo a pensar que no. Tiendo a pensar que fue una garantía escrita entre dos coaliciones políticas, sin una validez constitucional, por decirlo del sentido como una votación en el mismo Congreso, como un poco lo mismo que cuestionan. Mira, son cosas que yo creo que ni los historiadores se ponen de acuerdo, porque esto a propósito de hacer mención a esa acta de garantías democráticas, si no me equivoco también el nombre, historiadores de un lado y del otro también lo miran como, bueno, esto fue un acuerdo entre caballeros que tampoco se cumplió, aun cuando haya sido un acuerdo entre caballeros, Jorge, porque Salvador Allende sabía lo que estaba pasando, sabía la formación del MIR, sabía la formación del MAPU, y aquí, porque lo estamos conociendo de casi primera fuente, cuando Marco nos cuenta que su padre efectivamente tenía estas conversaciones con Salvador Allende. Él no estaba de acuerdo quizás con la violencia, pero también fue cómplice pasivo, un hombre que también le gusta tanto reconocer, al decir, bueno, yo no estoy de acuerdo, pero me lavo las manos y un poco, bueno, lo que pase que tenga que pasar. Y no poder haberlo parado como presidente de la República y con las herramientas constitucionales e institucionales que tenía. Las atribuciones que tenía, o sea, todo lo que estaba pasando, no solamente en términos de la violencia política, sino que del modelo que estaban instaurando, el nivel de pobreza que tenía sumida la población, las largas filas. A veces uno se lo olvida, y yo creo que también uno tiene que ser consciente tanto en la reflexión de que ojalá nunca más Chile vuelva a tener un golpe de Estado, ni un régimen autoritario ni dictatorial, tanto civil como militar, cualquiera sea, porque lo que pasa en Venezuela es civil, dictatorial, pero civil, en este caso era militar, que no tengan que intervenir, porque también las Fuerzas Armadas tienen una misión y un rol dentro de la República, y es súper, que a mí me pasa también con Carabineros de Chile, cuando lo tratan de ideologizar, de politizar, como si fuera parte de un solo sector. Las Fuerzas Armadas no son de un sector, son del Estado de Chile.
pertenecen al Estado de Chile. Entonces creo que también en estas declaraciones, en estas cartas, que las hacemos con mucho respeto también a la institución de las Fuerzas Armadas, se entienda que tiene que ver con que hay que reivindicar el rol de las Fuerzas Armadas y no permitir que las malas decisiones y los errores garrafales, llámese error para quienes no declararon, no dijeron que no, obedecieron órdenes aberrantes como la violación de los derechos humanos, también fueron un grupo de personas que tenía todo el poder dentro del Estado, ¿verdad? Todo el poder como para poder haber pasado por lo que pasó, la historia de Chile, los chilenos y chilenas que en este caso lo pasaron pésimo, y que creo que nadie a estas alturas puede tratar de reivindicarlo de ninguna manera. Pero siempre me preocupo de decir, Jorge, que la reflexión es anterior a eso, es por qué llegamos al 11 de septiembre. No fue responsabilidad de las Fuerzas Armadas. No, está claro que no. Entonces creo que fue la clase política en su conjunto. Y como siempre, la clase política en su conjunto, sí, quienes están en el gobierno son los que tienen la primera responsabilidad, y siempre nos hacen saber eso. Quienes están en el gobierno tienen la primera responsabilidad. Pero eso no exime de una porción no menor al resto de la clase política, sea de oposición o no. Y lo vemos en lo que pasa en Venezuela, pero también lo vemos en la polarización propia de Chile, su fragmentación en el Congreso, el negar la sal, el agua, el pan, la harina, todo. No hacer tratos con la CIA, recibir plata. ¿Te fijas? O sea, lo que sea que haya pasado en esa época o lo que sea que esté pasando en esta época. Creo que ahí es donde yo siempre invito a la reflexión de los 11 de septiembre, viniendo de familia militar, quizás enterándome ya como adulta, como mayor de edad, entrando en la universidad en los años 90, saber lo que había pasado, porque muchos fueron sordos, ciegos, mudos, todos durante esa época. Y no quiere decir no reconocer el que no sé si había otra salida institucional en ese momento. Yo no viví, no nací, siempre se habla del famoso plebiscito que iba a convocar Salvador Allende. Claro. Te fijas, como después de la guerra son todos generales, a propósito de jerga militar. Y también el haber extendido tanto el periodo. O sea, si hay algo que yo me preguntaba en mi ingenuidad y en mi ignorancia cuando ya tuve esa razón. ¿Por qué 17 años? O sea, ¿qué no podía hacer el resto de la civilidad o la clase política de no levantar? Se lo preguntó en su momento, por ejemplo, el general Lee. Se lo preguntó en las famosas actas están en las actas de la Junta, al final las conversaciones secretas que el mismo general Lee grabó, están disponibles en YouTube para cualquier persona que las quiera revisar, informe especial, en algún momento también las publicó, que las tenía la señora, el general Lee. Y él le decía a Augusto, que yo creo que de las pocas personas en Chile que le podía decir a Augusto, le decía a Augusto, es que ya basta. O sea, lo estamos apretando, lo estamos exterminando, ya hicimos todo lo que podemos. En el mundo nos están viendo como unos monstruos. ¿Hasta cuándo? O sea, ya no es necesario. Y él insistía que estábamos en ese momento todavía en una guerra, claro, contra el enemigo interior. Muy de moda ese concepto durante los 80 en toda América Latina, los 70 y 80, el enemigo interior. Bueno, ahí también como el rol internacional juega. Y ojo que el general Lee fue el más duro. El general Lee es el que organiza el bombardeo a la Moneda. Claro. Pinochet no se le ocurre el bombardeo. El general Lee de los más duros, y el 11 de septiembre es de los más duros. Pero entre el 11 de septiembre del 73 y el 78, cuando termina afuera, él reflexiona de que ya iban 5 años, de que había sido la represión durísima. En esos 5 años, descabezado el MIR, el Partido Comunista, el Partido Socialista. O sea, 3 directivas no descabezadas, asesinadas. Y los que se salvaron exiliados. Entonces, entiende que no podíamos seguir ese camino, que no podíamos seguir ese ritmo. Pinochet estaba en el otro lado de la vereda, finalmente. Él pensaba que era la manera de depurar el estado interior del país, y contó siempre con el respaldo bastante irrestricto y complemento del almirante Merino. La figura de Carabinero, claro, yo creo que un poco... la figura de Carabinero en ese momento no tenía el peso que tenía hoy, claro, el peso político, claro, pensando un poco se alineaba con el poder, por decirlo sí, de alguna manera. Y el 88,
nuevamente la figura de la Fuerza Aérea. El 88 es el general Matei, el primero que reconoce el triunfo del no, es el general Matei el que, habría que creerle, no digo por qué no, que llega a la Junta y le pasan el acta para que firme. Y es como, pero ¿cómo que no? ¿Qué acta voy a firmar si no ha empezado la reunión? Y claro que Pinochet no estaba del todo convencido en ese momento de entregar al poder, pero la fuerza de los hechos fue muy imponente. Es que ahí está un poco la discusión ya después de 50 años, Jorge. O sea, yo insisto mucho en que se jugó, porque se la jugó, la reputación y el rol de las Fuerzas Armadas y especialmente del Ejército de Chile. Que la historia, tú que la conoces mejor que yo la escucho siempre y quienes la tienen fresca, admiro mucho a la gente que logra ver la historia con la objetividad también de la distancia y de una reflexión seria respecto de esa. Y esta ya debiera ser parte de nuestra historia, porque se han pasado 50 años. O sea, hay muchas generaciones hoy día, tanto las generaciones del Ejército o de las Fuerzas Armadas en general, como también las generaciones políticas. Y eso es lo que quizá a mí en lo personal me llevó a firmar esa carta como figura política con mi propia historia de una juventud de un partido político. Creo que es súper importante nosotros ser modelo también de lo que... Escucha tú al Partido Comunista, a las juventudes del Partido Comunista. ¿Tú quieres escuchar eso respecto de su opinión que tienen de otras dictaduras porque vienen de su lado, como la reivindicación de la dictadura en Cuba o en Venezuela a propósito de lo que está pasando ahora? Y el mal ejemplo que ha dado el Partido Comunista, que ha sido blando en condenar lo que ahí está pasando, un fraude burdísimo, burdo, cero democrático, o sea... toda la voluntad popular del pueblo venezolano, o sea, ha venido a menos. O sea, de verdad que me da una impotencia muy grande el que no seamos capaces de levantar la voz cuando hay que levantarla a propósito de las próximas generaciones. Tú sabes que Evópolis no se caracteriza por ser la más popular ni la más sexy en términos de tener... Hay una columna muy buena de Cristóbal Belolio el día del lunes, parece que fue publicado, o el domingo, no recuerdo, no sé si la leíste. No, porque venía... Que hace un poco hincapié a propósito de esa carta, en el papel de Evópolis, y que en el fondo, claro, en su momento, en la elección pasada, a lo mejor tendría que haber sido Felipe Kast el que estuvo en esa segunda vuelta. Y finalmente emergió o la gente prefirió una derecha más radical, y también finalmente la figura de José Antonio Kast. Claro, es difícil entender para los liberales en el mundo, a propósito que pronto vamos a tener acá el Congreso Internacional de los liberales del mundo, y que son de izquierda y de derecha, que no tienen mucha vocación de mayoría arrasadora, porque efectivamente se confunde el ser firme en las convicciones con ser rudo, radical, extremo. Y yo creo que defender este tipo de convicciones, especialmente las democráticas y de las libertades, como lo fue estar en contra de los retiros, sabiendo lo que eso iba a impactar también, pan para hoy, hambre para mañana, y hoy día estar en esta discusión, que como te digo, no es que sea fácil, no es de lengua fácil, no es de escritura fácil, porque sabemos que no se entienda nuestro sector porque nosotros defendemos la democracia y los regímenes democráticos aquí y en la Quebrada del Ají, digamos, y sea donde sea, y le gusta porque si no nos convertimos a la misma izquierda radical, que la defendemos cuando nos conviene, pero cuando no podemos defender regímenes como lo que está ocurriendo en Latinoamérica, y por qué no decirlo en el mundo. Vamos a hacer una pausa comercial, amigo Lucho Fraile. Con Netcor simplifica y automatiza todos los procesos administrativos y contables en un solo lugar. Conecta y centraliza la información con todo tu equipo, y además podrás realizar las rendiciones de tus distintas fuentes de financiamiento de forma fácil y automatizada. Netcor es la solución tecnológica que transforma la gestión de recursos humanos, contabilidad y educación de instituciones públicas y privadas. Luz Poblete, gracias por estar hoy día en Chile Público. Muchas gracias por la invitación. Nos vemos el otro martes. Ojalá ya con Carlos aquí, sentadito. Sí, va a estar aquí de vuelta Carlos. Acompañaditos. Pausa comercial, Lucho, y seguimos con más. En Agricultura fue Chile Público, un programa realmente descentralizado. Conducción, Jorge Andrés Pomar.